Existen unas tablas extras que nos ayudan a, de alguna manera, mejorar, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo vamos a hacer una tabla extra llamada distritos. Distritos, ¿no? Y a ver, una tabla extra aparte. Nada más esta. Aquí voy a agregarle una tabla que se va a llamar administrativo, ¿ya? Que es el que se encarga de hacer este registro, ¿no? De pasar acá este registro de notas. Podría ser. Bien, vamos a empezar entonces ahora a hacernos la siguiente pregunta. Empezamos, todas estas entidades o documentos que hemos mencionado acá, no estamos copiando de otros sistemas de base de datos, pero sí es parecido. A todas estas entidades o documentos que intervienen o están en este proceso de un registro de notas, ¿no? De un sistema de notas, se van a convertir en tablas. Todos ellos se convierten en tablas, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí tablas. Empezamos con la tabla alumnos. Pero siempre se recomienda hacer tus tablas en forma ordenada de acuerdo a la necesidad de la relación. Por ejemplo, vamos a hacer la tabla número uno, va a ser la tabla distritos, ¿verdad? Ya que lo voy a usar con otras tablas. Entonces, primero se crea esta de aquí. Eso tú también tienes que darte cuenta, ¿no? ¿Por qué distritos? Porque en otras tablas voy a utilizar esta tabla. Entonces, yo no puedo crear otras tablas mientras que esta tabla no exista, ¿ya? Eso es lo que trato de hacer de entender. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué campos o qué datos yo quiero guardar en esta tabla? Bueno, en este caso, lo único que vamos a guardar en esta tabla es el código. Siempre hay un código, ¿ya? El código es el que identifica el registro o a la entidad, ¿no? El código siempre tiene que ser único, o sea, no puede repetirse. Existen muchos códigos que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, nuestro DNI es un código, de tal manera que nadie puede tener tu mismo número. ¿Y por qué? Porque es único, con eso te identificas. Es como un código de ADN también, ¿no? Y otros códigos que se generan. Por ejemplo, tú en tu, si está tu nombre de los servicios de luz, agua, telefonía, ¿no? Te generan un código. O a veces el código es el número de suministro, ¿no? O en un banco te generan un código, un número de cuenta. Entonces, todo eso son datos únicos que te identifican en esa base de datos. Entonces, en el caso del distrito también le vamos a generar un código y a esto se le llaman los campos. Esas características se llaman campos, ¿no? Eh, el campo tiene un tipo de dato. El campo tiene un tipo de dato. Por ejemplo, el código le vamos a dar un tipo de dato autonumeración o simplemente autonumérico, ¿no? El campo jóvenes es un término que se le da a los títulos de las bases de datos o de las tablas. A veces uno dice base de datos y lo relaciona con tabla, ¿no? Como si fuera lo mismo. En realidad no es lo mismo, pero eh, lo relacionamos, ¿no? Como si fuera el mismo tipo de objeto. La base de datos es el archivo y la tabla es donde se registra, ¿ah? Entonces, miren, el siguiente campo, por ejemplo, va a ser nom del distrito. Un distrito. Y va a ser del tipo text. Así. Ya te voy a explicar los tipos de datos también. Los tipos de datos es cómo se va a guardar ese dato, ¿no? Porque hay varios tipos. Por ejemplo, hay textos,
autonuméricos, de tipo fecha, de tipo moneda, del tipo número, del tipo sino, que es el tipo lógico, de texto largo, de tipo vínculo, de tipo adjunto. Hay varios tipos de datos. El tipo de datos sale de tu criterio también. ¿Qué dato se va a guardar ahí? Si es que se va a guardar un nombre, por ejemplo, el nombre es un texto, entonces tú tienes que saber que es un texto. Si se va a guardar una fecha de nacimiento, es una fecha, entonces es un tipo de dato fecha. Si se va a guardar un dinero, un monto, es el tipo moneda. Si se va a guardar una nota, la nota es un número, es un tipo de dato número. Y así, son varios tipos de datos que el Access maneja. ¿Ven? En esta tablita que se llama distritos, solamente tiene dos campos, su código y su nombre del distrito. Nada más, de esa manera lo vamos a crear, ¿ya? Entonces vamos a hacer nuestra primera tablita. Ahora, acá en Access se pueden crear las tablas de dos formas. Del tipo vista hoja de datos, que lo encontramos acá en ver, vista hoja de datos, o en vista de diseño. Vamos a hacer primero en vista hoja de datos, ¿no? Miren. En vista hoja de datos es parecido a Excel. La tabla se estructura o se diseña aquí mismo. Acá están los campos, acá están sus nombres y luego se configura acá algunas propiedades y algunos formatos. Por ejemplo, vamos a crear la tabla de distritos. Tiene el primer campo llamado código y del tipo autonumérico. Entonces tú acá en el primer campo donde dice ID, tú le haces doble clic y ahí escribes el nombre del primer campo, código. Y por defecto, este campo ya es autonumérico porque el Access trabaja así. Siempre al primer campo lo convierte en autonumérico porque el Access supone que ese campo va a ser el código, el campo único, la clave principal, la llave principal, el dato que nunca se va a repetir. Es por eso que siempre lo considera autonumérico. Autonumérico es porque se genera solo. Va a salir 1, 2, 3, ¿no? En algunos casos no se requiere autonumérico, sino nosotros mismos digitamos el código, o en algunos casos se genera automáticamente un código mediante el código de programación. Bueno, acá vamos a hacerle código y aquí le hacemos clic y dice, ¿no? Haz clic para agregar. Entonces aquí voy a decirle texto corto, estoy seleccionando el tipo de dato. Acá están todos los tipos de datos, mira. Texto corto, número grande, moneda, fecha, si no, búsqueda, texto enriquecido, largo, datos adjuntos, hipervínculo, ¿no? Son los tipos de datos que Access maneja. Entonces aquí si voy a almacenar el nombre del distrito, entonces es lógico que va a ser texto corto. Hago clic ahí y sale para escribir, ¿no? Nom distrito. Y listo. Esos son los únicos campos que yo necesito para esta tablita. Esta tablita es pequeña. Luego las otras tablas van a ser más grandes y ahí vamos a ir viendo lo mismo, ¿eh? Y es igual que Excel en este sentido que podemos aumentar el tamaño de la columna del campo. Miren. Así como Excel. Bien, y aquí voy a empezar a registrar. ¿Qué cosa es registrar? Comenzar a ingresar los datos. Por ejemplo, me piden que registre 10 distritos. ¿No? Porque son más, pero vamos a registrar 10 nomás. Entonces empiezo, comas, así, y automáticamente sale el 1. ¿Por qué? Porque este tipo de dato es autonumérico, automáticamente salen los números, ¿ya? Lima, sale, ¿no? El 2, el 3, así, Lima, Caraballo, Lince, Independencia, Ancón, Ventanilla, Olivos, San Martín de Porras, San Borja, Miraflores, ya está, ¿no? Y así, a esto se le llama registrar. Y estos números han salido automáticamente porque ese campo es del tipo de dato
autonumeración o autonumérico. El Access utiliza estos campos como campos principales o campos únicos o llave principal, ¿no? Que no se va a repetir, que no se va a repetir en otros registros, ¿no? Nunca va a haber otro 1, nunca va a haber otro 2, ni otro 3, así, ¿no? Nunca se va a repetir. Entonces se considera como un campo principal, como su código. Claro está que podemos cambiarlo en el sentido de si es que yo no quiero que sea 1, 2, 3, quiero que sea un código que yo mismo lo voy a generar, entonces ya lo convertiría a tipo texto. ¿No? Bien, jóvenes, entonces se guarda aquí, acá nomás, no es necesario que te vayas a archivo, aquí nomás, utiliza este comando y te dice que lo guardes con su nombre, se va a llamar distritos, distritos, y ahí está. Bien, y ya hemos creado nuestra primera tablita. Ahora, si nos piden ciertas propiedades, porque las tablas tienen ciertas propiedades que uno ya va a ir conociendo. Por ejemplo, me dicen que defina en el campo nom distrito, que es este aquí, voy a hacerle clic, me dicen que defina un título y también un tamaño para poder reducir el tamaño de la tabla. ¿Ya? Miren, entonces yo le hago clic y automáticamente se activa acá en esta pestaña llamada campos de lo que es administración o herramientas de tabla. Está campos. Ya campos ya les dije que son estos títulos que están aquí en la tabla. Se llaman campos. Bueno, y acá aparecen propiedades, ¿no? Y aquí dice nombre y título. Significa que yo puedo asignarle un título a este campo. Los campos jóvenes se recomienda que sean cortos, o sea, nombres cortos, no largos. ¿Por qué? Porque en la programación o en las consultas se necesitan nombres cortos para no expandir el código, ¿no? Si, imagínate que tengan nombres largos, es un poco más difícil manejarlos dentro del código. Por eso que se recomiendan nombres cortos. Ahora, si tú quieres especificar un título es como una especie de etiqueta que se le da al nombre del campo, pero el nombre del campo sigue siendo el nombre, ¿no? Entonces, aquí dice nombre y título, ¿no? Hacemos clic ahí, te sale esta ventanita. Te dice, el nombre del campo es non distrito, pero puedes colocarle un título. El título, por ejemplo, va a ser nombre del distrito, así. Eso es un título. El título simplemente es un texto, jóvenes. El más importante es el nombre del campo, que es el que le asignamos primerito. Y el título simplemente es un título. Aceptamos y mira cómo va a cambiar. Ve. Pero ese campo no se llama nombre del distrito, se llama non-distrito. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, el tamaño acá está, mira, tamaño del campo. Vamos a darle 80 como máximo. Y te dice que ya hay registros y que pueden modificarse, sí, le dices. Y ya está. Hemos reducido, mira, de 250 a 80 se ha reducido bastante información, porque dentro de las bases de datos los espacios en blanco son considerados como datos también. ¿Ven? El tamaño del campo es la cantidad de caracteres voy a ingresar en ese campo. ¿Ya? Depende del tipo de dato también. Acá dice, ¿no? Tipo de dato es texto corto. Puedo cambiarlo también. Luego ya vamos a ir usando algunas propiedades más, ¿no? Bien, entonces este lo voy a dejar ahí, lo voy a cerrar, haciendo clic derecho acá, cerrar. Y le digo sí, y ya tengo mi primera tablita. En este lado izquierdo se llama el panel de los objetos. Panel de los objetos. Aquí se van a registrar todos los objetos que generes o hagas en la base de datos. Profesor, quisiera hacer otra tabla. Para crear otra tabla tienes que tener ya definido qué tabla es.
Entonces, vamos a hacerlo acá en el bloc de notas, ¿ya? La siguiente tabla se va a llamar alumnos. Pero antes de alumnos, vamos haciendo aquí el orden. Voy a necesitar la tabla carreras. Carreras, ¿ya? Tabla carreras. Porque también lo voy a utilizar en otras tablas. Entonces ya tengo que crearlo primero. Y listo. Vamos a asignar qué campos y tipo de datos tiene la tabla carrera. A ver. Carrera. ¿Qué quiero guardar de esta tabla? Su código, nuevamente. Un código. Y va a ser del tipo autonumeración. El nombre de la carrera, non carrera, del tipo texto, ¿no? Ahí está. ¿Qué más quiero guardar de las carreras? N módulos o N semestres, así, ¿no? En este caso vamos a colocar N módulos. El N módulos significa número de módulos. Este tipo de dato es número. No lo voy a colocar texto, es un número. Entonces, eso es lo que tú tienes que darte cuenta al momento de hacer la estructura de esta tabla. ¿Qué más quiero guardarle a esta tabla? ¿Qué más me interesa guardar? Solo se coloca lo que te interesa o te va a ser útil, ¿no? Guardar la información. Va a ver tipo código, su nombre de la carrera y el número de módulos. Algunos le ponen alguna observación, alguna descripción. Por ahora, tiempo, ¿no? Tiempo o duración. Duración, vamos a colocarle, en este caso, vamos a colocarle texto nomás porque voy a colocar 2 años, 4 años, así, ¿no? O 3 años, 1 año y medio. Entonces, mejor para especificar bien, lo voy a colocar de tipo texto. ¿Y por qué no importa darle números? Si es que va a ser un número. ¿Saben por qué no? Siempre uno debe preguntarse lo siguiente. ¿A quiénes yo debo guardarlos como números? Solo a los datos que tú lo vas a operar matemáticamente. A esos datos que tú vas a operarlos matemáticamente, tienes que guardarlos como números. Por ejemplo, este duración es un número también, ¿no? Pero este número yo nunca lo voy a utilizar matemáticamente. Entonces, lo mejor lo guardo texto para poder colocar algo extra. Y, por ejemplo, 2 años, año y medio, año 8 meses, ¿no? Especificar mejor. Entonces, lo voy a guardar como tipo texto. Nada más. Esta tabla tiene 4 campos. Esta tabla tiene 4 campos. Puedo agregar más, jóvenes. Como les digo, depende de lo que quieres guardar. Es de lo que depende que quieres guardar para después consultar y tomar decisiones. Bien, nos pasamos entonces a Access para crear esta tabla llamada carreras. Entonces, miren, para crear una nueva tabla, depende, ¿no? Cómo quieres, porque ya te dije que se puede crear en dos formas, en vista hoja de datos o en vista de diseño. Por ahora estoy creándolos en vista hoja de datos. Entonces te vas a crear y acá dice tabla y dice diseño, ¿no? En este caso, en vista hoja de datos es tabla este. Hacemos clic y aparece nuevamente acá y empezamos. Aquí es código. Ya tiene el tipo de dato autonumeración. ¿Qué más? Le hemos dado non carrera, que es del tipo texto. A ver, voy a eliminarlo porque no seleccioné, aunque después lo puedo cambiar, pero lo voy a eliminar para hacerlo ordenado. Acá es texto corto, non carrera. ¿Listo? Luego vino N, N módulos, ¿no? Este sí es número. Entonces colocamos número, N módulos. Puede ser semestre, N semestres, ¿no? Depende de las carreras. Y luego duración, que es el texto corto. Duración. Algunos le colocan observación o para especificar de qué se trata la carrera, algo así, ¿no? Pero lo voy a hacer de esta manera. 1, 2, 3, 4 campos. Ahora vamos a darle algunas propiedades. Por ejemplo,
al non carrera, non carrera nomás, ¿ya? No es non carreras. Al non carrera, vamos a especificarle las siguientes propiedades. En nombre y título, vamos a especificarle nombre de la carrera, ¿sí, no? Para que el usuario común que no sabe Access pueda entender. Nombre de la carrera. Ese es un título, no es el nombre del campo en sí. Y listo. Un poquito más. Aquí hay que especificar su tamaño. Nombre de la carrera máximo será 80 también, pues, ¿no? Y listo. N módulos. Por ejemplo, normalmente vamos a suponer que la mayoría son 5 módulos de las carreras que tú ofreces. Entonces aquí en nombre de título, yo voy a colocarle número de módulos. Así, número de módulos. Ese es el título, ¿ya? Ese es un simple texto. Y aquí en valor predeterminado voy a colocar 5. Valor predeterminado significa que por defecto ya va a salir el valor ahí. Ya sale. Lo puedes modificar al momento de registrar, sí. 5, ya está, ¿no? Se supone que la mayoría tiene 5, entonces como valor predeterminado le coloco 5. Acá también en duración. Valor predeterminado. Título no, porque ya dice claramente, ¿no? Duración. Aquí entonces en valor predeterminado vamos a colocar 2 años, así. Y aceptamos. Y aceptamos. A ver. ¿De qué tipo texto le dimos, no? Valor predeterminado. Sí, 2 años. 2 años. Dice, la expresión efectuada no es una sintaxis válida. De repente, en comillas, a ver. 2 años. Ahora sí. En comillas era, ¿eh? Porque es un texto. Bien, entonces en valor predeterminado le he puesto este dato, suponiendo que la mayoría de carreras que manejamos aquí dura 2 años, ¿no? Entonces, para no estar escribiéndolo, lo puedo colocar ya como valor predeterminado. Y le vamos a dar un tamaño de 80 acá también. Nuevamente, 2 años. Ya está. Bien, jóvenes. Entonces, lo que queda ahorita ya es comenzar a registrar. ¿Ya? Nombre de la carrera, por ejemplo, computación. Computación, número de módulos. Por defecto es el 5, miren, ya sale el 5. Acá también, por defecto es 2 años. Ya lo dejamos ahí. Acá está mal. Gastronomía. En este caso son 6 módulos, ya lo puedes modificar y dura 2 años. Logística y almacenes. Mm, módulos son 6, creo, también. Y dura 2 años. Administración. Son 4 y dura año y medio, por ejemplo. Se puede modificar. Y así, ¿no? Contabilidad. 4 y también año y medio. Bien, y así podemos ir registrando un montón de registros. Bien, lo guardamos y le colocamos el nombre de, este fue carreras, ¿no? Carreras. Y vamos a aceptar. Listo. Y cerramos la tabla. Vamos por la siguiente tabla, a ver. Ahora sí vamos a registrar a los alumnos. Alumnos. ¿No? Vamos a registrar a los alumnos. Entonces coloco acá. Primero hay que saber qué quiero registrar. Entonces vamos a colocar tabla, 2 puntos, alumnos.
Listo. ¿Qué cosa quiero registrar de los alumnos? A ver, un poco de participación. ¿Qué cosa me gustaría registrar de los alumnos? Su código, su código. Vamos a poner acá primero campos, campo y su tipo de datos. A ver, su código del alumno, ¿qué va a ser del tipo autonumeración? Luego, su DNI. El DNI también puede ser un código del alumno. Miren, del DNI yo voy a colocarle texto. Tú dirás, profesor, pero el DNI es un número. Entonces, nuevamente pregunto, solo se guarda como en número todos los datos que voy a operarlos matemáticamente. Entonces, la pregunta es, ¿el DNI se va a hacer o se va a operar matemáticamente? Nunca, ¿no? Entonces, de preferencia se debe guardar de tipo texto. De aquí ya viene su nombre, también que es del tipo texto. Nombres. A veces tienen más de un nombre, texto. Apellido paterno, del tipo texto. Apellido materno, del tipo texto también. Fecha de nacimiento, del tipo fecha. Fecha y hora se llama, ¿no? Distrito. Aquí viene, por ejemplo, una relación. Relación. Tu asistente también, ¿ya? Relación con la tabla distritos. Por eso es que hice esta tabla de distritos para ya tener una base, una tablita, perdón, de distritos y podamos utilizarlo en otras tablas mediante la relación. ¿Y qué cosa es una relación? Una relación es justamente ese enlace que hay entre una y con otra tabla, que comparten datos. Por ejemplo, yo en el alumno necesito el nombre del distrito, entonces como ya lo tengo registrado en otra tabla, lo relaciono para poder utilizar esos datos. ¿Ya? ¿Con quién voy a relacionarlo? Con la tabla distrito. Y ahorita te voy a enseñar cómo relacionarlo. ¿Qué más? La carrera que se matriculó. Carrera. También es una relación con la tabla carreras. Tabla carreras. Una relación con la tabla carreras. ¿Qué más necesitamos guardar del alumno? Su sexo para saber cuántas mujeres y hombres hay en esta institución. Este puede ser del tipo texto. ¿Qué más? A ver, ¿qué más queremos saber de los alumnos? Guardar sus datos de los alumnos. Su, ya hemos puesto, acá faltó, ¿verdad? Dirección, del tipo texto también, ¿ya? Dirección, su carrera, el sexo y su celular, número de celular, N celular, vamos a poner, del tipo texto también, jóvenes. El celular es un número, pero tampoco voy a utilizarlo matemáticamente nunca. Entonces se guarda mejor como texto. Email, email o correo, ¿no? Del tipo texto también. Del tipo texto. Bien, jóvenes. Este, se puede almacenar más datos, pero miren, todo depende de lo que yo quiero. Necesito almacenar. Si es que yo quiero almacenar, por ejemplo, un estado civil, bueno, lo coloco, pero si no me interesa, no me sirve, no lo guardo, no lo
hago como campo para que guarden esos datos. Con estos datos yo puedo sacar bastantes reportes, como por ejemplo la cantidad de alumnos, alumnos de ciertos distritos, eh, alumnos del diferente tipo de género, que es el sexo, femenino, masculino, los alumnos que tienen email, los que no tienen email, los que tienen número, los que no tienen número de celular, alumnos de la carrera, ¿no? De una carrera así, por ejemplo, computación, cuántos alumnos hay de administración, cuántos de contabilidad, cuántos de logística. Podemos sacar esa información gracias a que estoy registrando. De ahí salen los campos. Bien, entonces ya tenemos, si quisiéramos modificar, se puede modificar. Vamos avanzando porque ya se termina la reunión también. Entonces me voy, en este caso lo voy a hacer de tipo de diseño, ¿no? De modo de diseño. Entonces me voy acá, crear diseño de tabla. Este. Y va a salir una ventana diferente. Sale así, pero es mejor, es más manejable. Entonces ahí empezamos. Acá vienen los campos y acá viene el tipo de datos. A ver, código. Ahí no es, acá. Código del tipo autonumeración. DNI de tipo texto. Luego colocamos nombres del tipo texto. Apellido P del tipo texto. Apellido M, estoy que lo hago un poco rápido, del tipo texto. ¿Qué más? Acá también nos olvidamos la fecha de nacimiento. Así está. Para saber qué edad tiene. Con la fecha de nacimiento yo puedo calcular la edad. Nacimiento del tipo fecha y hora. ¿Qué más? A ver. Distrito. Miren, en el caso del distrito me están diciendo que es una relación. O sea, voy a relacionarme con la tabla de distritos para jalar sus datos e utilizarlos en esta tabla. Miren, aquí, cuando yo quiero relacionarlo, tengo que utilizar un asistente, que es este de aquí. Es el asistente que me va a ayudar a relacionar estas dos tablas. Entonces hacemos clic ahí en el asistente. El asistente es una ayuda, pues, ¿no? Un asistente que te va a ayudar. Entonces, en este caso, le voy a decir que deseo que el campo de búsqueda busque los valores de una tabla o consulta. Ahí lo voy a dejar. Voy a hacer clic en siguiente. Y acá nos dice qué tabla vas a usar. Bueno, voy a usar distritos, ¿no? Porque con esa tabla me voy a relacionar. Siguiente. ¿Qué campos vas a usar o mostrar? Te dicen. Los dos voy a utilizarlo. Entonces aquí es para todos y este es para uno en uno. El de aquí para que se agreguen los dos. Ya está. Dice, ¿qué campos de distritos contienen los valores que deseas incluir en el campo de búsqueda? Estos dos. Siguiente. ¿Con qué campo lo vas a ordenar? Con el nombre del distrito lo vamos a ordenar en la lista. Siguiente. Y te dice, así se va a ver. Ahí está, así se va a ver, miren. Siguiente. Finalizamos. Cuando se hace una relación, eh, el Access te pide que lo guardes. Entonces le decimos sí, y aquí ya colocamos su nombre, se va a llamar alumnos, y aceptamos. Te dice, acá, esta es importante, el Access te está advirtiendo que no tiene una clave principal, o sea, no está definido el campo principal, el que no se debe repetir. Entonces, te dice, te propone que si quieres el Access mismo te hace uno, porque es importante que tenga un campo principal. Le voy a decir cancelar porque yo lo voy a asignar, ¿ya? Lo voy a cancelar y voy a asignarle su campo principal. Su campo principal o el campo único o la llave principal va a ser código.
¿Y cómo le asigno que es principal, que no se debe repetir, para que el Access tenga cuidado ahí también? Asignándole aquí, tú le haces clic y acá dice clave principal, dice, mira. Con este comando le asignas que va a ser la clave principal, el dato único. Hacemos clic y automáticamente aparece una llavecita. Ahí está. Y ya está considerado como campo principal. Ya el Access ya no me va a decir te genero, te ayudo, ¿no? Nada, porque ya lo he asignado yo mismo. Bien, continúo. Después de distritos viene dirección. Después de dirección viene carrera, que también es una relación. Mira, carrera. Profesor, ¿por qué lo relaciona? Porque ya tenemos una tabla carreras donde tengo todos los datos ya registrados. Entonces, ¿para qué voy a estar registrando yo? Puedo utilizar esos datos. Entonces, los relacionamos. Asistente para la búsqueda. Siguiente. Carreras. Siguiente. Agrego los dos primeros. Siempre los dos primeros, los tres primeros es suficiente. Siguiente. Lo ordenamos por el nombre de la carrera. Siguiente. Ahí se ve cómo va a quedar. Siguiente. Y finalizamos. Nuevamente te dice que lo guardes. Sí, mira, ya no me pide que haga una clave principal ni nada. ¿Por qué? Porque ya lo tengo. Acá está la llavecita. Recuerda que se le hace clic y se hace clic acá donde dice clave principal. ¿Qué más sigue? Sexo. Bien, jóvenes, esto lo vamos a dejar ahí. Ahorita se termina esta reunión. Es una especie de introductorio y te he explicado de qué se trata, ¿no? Las bases de datos. Es algo muy bonito y muy importante que lo conozcan. En algún momento puedes utilizarlo o tú puedes plantear, ¿no? Hacer una base de datos para registrar y automatizar la información. El sexo lo voy a dejar en texto. Esto lo vamos a terminar la próxima clase. Les voy a enviar ahorita este archivo de blog de notas para que ustedes puedan ir avanzando también, ¿verdad? Y puedan hacer y practicar sus tablas. Cualquier cosita o consulta ya me avisan por el WhatsApp. Entonces espero que continúen con esta carrera técnica de computación en la cual estamos en el tercer módulo de base de datos. Nos estamos viendo, que tengan buenas noches y cualquier cosita por el WhatsApp me pueden consultar.